María, porfa. Arratsaldeon danoi. Sí. Qué silencio. Vamos a romper un poquito el hielo. Isma? Vale, rompo yo el hielo y luego tú ya. Le cogeremos ritmo. Oso ondo, esan dakoa, mila esker, etortzeagatik denoi. Bueno, ondorengo minutuetan Arkaitzek hitzartuko du, berak bere lanbideaz, bere ogibideaz, ilapainketaz, noski zingo digu, baina batez ere ilapainketaren alde artistikoa azalduko digu, berak. Zuetako gehienok ezagutzen duzue Arkaitz, aspalditik ondo ezagutzen duzue. Eta badakizue bere lana ilapaindegiko egin beharretatik baina asko zaratago doala. Ez da Arkaitz. Eta hori guztiaz hitz egingo diguzu, baina pixkat jendea situatu egingo dugu. Hori da. Bueno, guain dala urte batzuk, 2004an, Arkaitzi bere orrazkeren bilduma egiteko grina, nahia, sortu zitzaion, eta zailtasun handiak izan zituen arren lortu zuen. Eta ordutik, beste 10 bilduma, orrazkera bilduma, 11 kolekzio izan dira. Eta gainera kolekzio horiek firma hundien jartimina sortu dute. Decía que esas colecciones, esas 11 colecciones, además han despertado el interés de las grandes firmas de peluquería. Y bueno, han sido recogidas en revistas especializadas, en prensa, en televisión, pero es que no acaba ahí la cosa. O sea, las colecciones de Arkaitz, de H-Motion, han participado en pasarelas como en Mercedes Fashion Week, Cibeles... Efectivamente, en Europa del Norte, por toda la península, eso es. de arriba abajo. Sí, y hoy en día, bueno, entre otras muchas cosas, Arkaitz es embajador de L'Oréal en España, sí. Por lo que está obligado a viajar muchísimo, viajas un montón, los que te conocemos sabemos que estás todo el día de aquí para allí, muy divertido. Y bueno, pues él cuando, porque él nos lo cuenta, ¿no? Y cuando llega a esos sitios, a esas ciudades del estado, y bueno, has estado en ciudades como Berlín, Londres, Praga, y allí donde va, Arkaitz se presenta como soy Arkaitz Barreros, soy peluquero y soy de Urretxu. Así es. De un pequeño pueblo de Guipúzcoa, y además con orgullo. Y hoy estamos aquí en Urretxu y es un día, bueno, pues especial porque estamos delante de los amigos, de la familia, y eso es muy especial. Más difícil de lo que me suele resultar, ¿no? El Normalmente. el transmitir el día a día de mi trabajo y de mi labor, ¿no? Pero bueno. Bueno, Arka, pues no sé, por arrancar de alguna manera, ¿no? Sí. Yo creo que todos nos gustaría saber un poco cómo te inicias tú en este mundo de la peluquería, ¿no? O sea, cómo... Una buena manera de empezar, ¿no? Sí, ¿cómo arrancaste tú esta aventura? ¿Te parece? Sí, perfecto. Respondiendo a tu pregunta, antes de hacer diferentes agradecimientos y tal sobre el día de hoy, y por tenernos en cuenta no a mi persona, sino a todo el equipo que me rodea, que son por suerte familia, amigos y demás personas que luego ya mencionaremos, pero contestando a la pregunta de Ima, vivimos en un entorno y en un lugar ideal, la verdad, exquisito, pero sí que es verdad que la visión que tenemos con 15, 16 años es tal vez, y las posibilidades tal vez más reducidas a lo que hay, lo que es la vida fuera de aquí. Con 15, 16 años estaba en un entorno en el cual pues realmente tampoco me llenaba demasiado lo que realizaba, y todos mis amiguetes, pues el que no trabajaba ya, porque era muy burrico, pues estudiaban pues formación profesional o instituto, lo cual o te vas a estudiar una carrera o estudias mecánica o electrónica o algo similar. En ese momento, gracias a las inquietudes por instinto que tengo y gracias a mi familia en todo momento, que es la que más sostenido, la que empuja ahí. me puse a estudiar algo que la verdad que sí me inquietaba algo, pero tampoco sabía de lo que era un mundo, no tenemos esa información, ¿no? Lo mismo que tenemos un referente, yo mi aita trabajaba en la CAF, yo lo relacionaba con el hierro, mis amigos trabajaban en la construcción y el que no, pues para mí, pelaba cables y era chispas.
Y me puse a descubrir un mundo en el cual pues me desplacé a Tolosa con 16 añitos y en 2 añitos de más estudié lo que es la peluquería básica, donde te sacas una titulación normal, básica, pero en la cual tampoco tienes unas tablas suficientes como para trabajar en el mercado, a nivel social. Gracias a mi familia me dieron la oportunidad y me desplacé a una capital. Con 17 años y medio me desplacé a Madrid. Cuando me desplacé a Madrid, claro, es toda una gozada, ¿no? Tienes 17 años, estás lleno de fuerza, estás lleno de armonía, con unas ganas y una ilusión brutales, una motivación que me viene de familia ya, lo de ser motivados ya hemos nacido ya... Nos viene en la sangre. Sí, la cosa es no parar ni enredar. Y a partir de ahí, pues entonces me fui simplemente a probar 15 días y descubrí que la peluquería llegaba más allá de poner rulos y de peinar con espuma y de peinar con difusor. Tuve la suerte de contactar con una gran firma, los cuales hoy los admiro y son un gran referente para mí, que es la gran firma Rizos de Peluquería, donde tuve la oportunidad de conocer a mi gran amigo hoy en día, David Sánchez, de la firma Rizos. Su padre fue fundador hace unos 50 y tantos años. Hablamos de Rizos. Rizos es una empresa de peluquería de 1000 y pico empleados, ha sido en su día por motivos X, ahora funcionan con otra estructura de trabajo, pero vi un chico joven cómo me transmitía y me hacía entender que la peluquería pues, era una prenda de vestir, el pelo es una prenda de vestir. A partir de ahí empecé a descubrir la ciudad, en el día a día, el Madrid de noche, el Madrid de día, de lunes a viernes, cómo se funciona en una capital, nada que ver cómo se funciona en un pueblo, ni mejor ni peor, pero sí diferente. Lo difícil que es moverse en una capital, lo difícil que es sostenerte a nivel económico en una capital. Y bueno, yo ahí estuve alojado durante... iba y venía realizando formaciones y demás, y donde decidí que si quería ser peluquero, pues con la tontería pues me tiré 2 años. También durante esos 2 años sí que tuve la oportunidad de ya empezar a viajar a diferentes países, ¿no? como Holanda, como Londres, y me empecé a rodear de gente que se dedica, no pasa nada, le gusta andar por los suelos a ella. Me empecé a rodear pues, de un mundo y un entorno en el cual pues, sí que las amistades estaba todo muy relacionado con la moda, ¿no? Con la peluquería, con el estilismo, con el maquillaje. Y claro, y cuando tienes 17, 18 años, pues absorbes todo de una manera pues que ya quisieras absorberlo ahora, ¿no? Pero bueno, y de ahí a los 2 años, pues entre voy y vengo a Madrid y diferentes ciudades, junto a mi familia y a mi hermano, pues montamos aquí la peluquería en aquel momento, donde teníamos una tienda, que la llevaba mi amacho, y montamos Argor. Argor estuvo junto a mi cuñada Irati, junto a otra compañera durante 3 o 4 años. Voy alargando un poquito las distancias para no tener, porque muchos de vosotros ya sabéis todo, pero algún matiz se nos quedaba por el aire. Y en 3 años o 4, pues viendo que el negocio funcionaba y que era una forma de vida, por lo cual quiero decir con ello que todas las personas que hay aquí de 16 y 17 años les gusta tocar la guitarra, apostar por ello. Pero apostar por ello, al que le guste otra cualquier cosa, que apueste por ello, porque al final de lo que se trata es de ser felices, ¿no? Y a mí la peluquería, resumiendo, no es que me haya hecho feliz, es que en mi vida me hubiera imaginado llegar a donde he llegado, ha sido rodeado, sobre todo empiezo a entender ahora de que tema es serio, lo que te decía el otro día, ¿no? Sí. El tema, ¿te acuerdas? Sí, que se me ponían los pelos de punta. Sí, se me ponían los pelos de punta, ¿no? Hace ya unos años hubo una persona súper importante en mi vida, que es Luis García Chisber, es una persona que le he tenido como manager, podría decir, durante más de 8 o 10 años, y la que ha apostado y me ha llevado a diferentes ciudades y me ha dicho lo que estaba bien, cuando lo hacía bien me ha dicho cuando hacía mal. Quiere decir, cuando tú haces una formación, cuando tú empiezas a hacer un desfile. Al final todo esto, lo que he podido darle alas ha sido a mis inquietudes, ¿no? Y siempre pues rodeado y contactando con diferentes... Porque una de las cosas que alguna vez me has comentado y a mí me encanta es que tú dices que siempre que habéis sacado una nueva colección es cuando tú has tenido la necesidad de contar algo. O sea, cuando tú has sentido la necesidad de contar algo... Estamos en una era que todo el mundo queremos ser artista de alguna manera y a toda costa, ¿no? Tenemos en Telecinco La Voz, tenemos
diferentes programas, que todo el mundo queremos ser artista. Para ser artista, tú tienes que olvidar que cuando te dicen artista es lo que menos me importa, ¿no? Cuando yo saco una colección con los míos, ¿no? Que están todos por aquí, que... Sí, porque luego vamos a hablar de H-Motion y de lo que es H-Motion. Cuando saco una colección inspirada en algo, ¿no? En la música, el aire, las ciudades, el viajar, el Urrechu, Zumárraga, Donosti, cualquier sitio, la inspiración te viene, ¿no? Y nos rodeamos un equipo y creamos lo que es una colección que te viene a llevar pues, un año a crearla. Se me va el hilo. Me decías, ¿no? Hace unos días, como que cuando hemos sacado una colección es siempre porque yo he sentido la necesidad de contar algo. Sí, cuando sacas una colección lo sacamos pensando en que le guste a Ainara, o que le guste a Paqui, o que le guste a Tomás, o que le guste a Miquel, ¿no? Cuando nos hemos sentado a desarrollar una colección, tenemos algo que contar. Hemos investigado, hemos desarrollado nuevas técnicas de color, nuevas técnicas de corte, y lo mejor de todo, me considero artista cuando todo eso lo puedo comercializar y llevarlo a la calle. Comercializarlo y vivir de ello de una manera feliz y contenta. Cuanto lo bueno, hay que pasar mucho barro. Solo unos pocos pueden. Pero realmente, bueno, sí, de alguna manera te posicionan la gente, ¿no? Cuando te dicen, ¿no? Es un artista, lo que hacéis es la bomba. Es mi trabajo. Yo estoy seguro que yo voy cuando ha trabajado mi padre tantos años y aquí me decía, aquí hacemos ruedas y aquí sale la colada y tal, digo, joder, pues estos son unos artistas del hierro, ¿no? Pero bueno, entonces es cuando tenemos algo que contar y lo hacemos para nosotros. Para nosotros. Creo que, corrígeme Joana o Irati si estáis por ahí, pero el día que hagamos algo para los demás, no vamos a vender nada. Ese día... Es importante porque ya sé que le conocéis, y todos sabemos muy bien que Arkaitz es Arkaitz Barreros, es la punta del iceberg, es el artífice, pero que detrás de él hay un equipo de trabajo bestial que es H-Motion, porque H-Motion es mucho más que el nombre de la peluquería y del salón. Cuéntanos qué es H-Motion. H-Motion, yo durante 17 años he tenido la oportunidad de vivir una experiencia imparable, en pleno desarrollo. Por motivos X, a los 17 años he montado una empresa H-Motion, cuando te ves de la noche a la nada, algo, ¿no? De la luz te ves en lo oscuro y hay que resurgir, ¿no? Y esto es como las cosas malas te sirven para aprender y de lo bueno hay que seguir apostando por ello. Y H-Motion surge cuando quieres continuar con tu trayectoria y, como te decía antes, con los años he contactado con diferentes artistas, ¿no? Como el que tenemos hoy detrás, con Josu Maroto, que está, y bueno, estaré inmensamente y tremendamente siempre agradecido, ¿no? Pero diferentes artistas como ilustradores, como Josu Maroto, como Íñigo Esbelza, ¿no? Que al final él lleva su productora de vídeo, como músicos, como mi primo Joseba, que ahora no sé por dónde anda, con Colo también, que nos acaba de la música que estáis oyendo hoy, y simplemente habréis dicho, pues esto es house, esto es, pues señores y señores, ha tirado Colo grabando todo el fin de semana la música para que sea única, ¿no? Diferentes artistas, lo que hacemos es lucrarnos diferentes artistas, y de ahí es donde surge H-Motion, o sea que cualquiera de vosotros también pues podemos hacer algo el día de mañana, ¿no? Si tenemos algo que aportarnos unos a los otros, ¿no? Al final H-Motion es Arkaitz. Nunca he podido funcionar solo y bueno, súper agradecido de todas las personas, como en tu caso, que me conoces desde hace años y siempre se ha apostado por nosotros, ¿no? Muy agradecido porque siempre te aportan muchísimo, ¿no? Es muy difícil que tú desarrolles un salón como el que llevamos con esa dinámica, ser así de alternativos, ser así de versátil, tirarnos a la piscina cuando no hay agua. Tirarnos a la piscina cuando no hay agua es decir, vamos a desarrollar otra colección, y cuando tú desarrollas una colección tú no la desarrollas para salir en prensa, la desarrollamos para aprender nosotros de nosotros mismos. Lo que pasa que hay una gente que se llaman tiburones de oficina, por llamarlo de alguna manera, que aquellos no controlan de peluquería exactamente, pero ven algo en ti donde ellos tienen una rentabilidad. Estamos hablando de directores de educación de la firma L'Oréal, o directores de educación de la firma Matrix, o de Redken, o de Sebastian, o de Vela, y te vienen y te invitan a participar como en un grupo artístico. Yo con 22, 23 años me invitaron a participar en un grupo artístico. Un grupo artístico es un grupo que representa a una firma o a una marca, en este caso de peluquería. Y
y bueno, y ahí empiezas a subir escalones, pero porque ellos te aportan y tú les aportas. Y ellos ven en ti algo que tú tienes que transmitir a diferentes peluqueros, a diferente gente de la profesión, y al revés, ¿no? Ellos también te están dando caché, por llamarlo de alguna manera. Y es el día que bueno, te encuentras con casi con 40 años, prácticamente me quedan 5 meses, y creo que es, gracias, creo que es uno de los momentos ideales de la vida, porque creo que soy afortunado de haberme tirado 20 años en la misma profesión, por muy burro que haya sido. Creo que algo he aprendido, y sobre todo pues es algo que nos lo pasamos realmente bien, ¿no? Con Josu Maroto, con Joseba, con Koldo, con Joana, con Irati, con Lur, con Mikel, con todo el equipo. Todo, sí. Yo creo, a mí me gustaría saber, y creo que a mucha gente que está aquí también, porque sabemos que habéis sacado colecciones. Sí, tengo... Sí, tienes... Mira, si os parece bien, os vamos a poner, sin rayaros en ningún momento, pero os vamos a poner lo que son unas imágenes desde el 2004 aproximadamente, ¿sí? Sí que me gustaría decir algo sobre la peluquería. Creo que la peluquería, no os puedo hablar, a mí me encanta la ropa, soy un apasionado, tengo la suerte de haber trabajado con jóvenes diseñadores como Itziar Ibarguren, como Aize Arran de aquí, ahora tenemos entre manos también un proyecto con Elena Urre, pero sí que las cosas bien hechas creo que nunca pasan de moda. Es como, el ejemplo más claro es como la buena música. La buena música que considero que nunca pasa de moda, pues la peluquería creo que hemos hecho cosas que el día de mañana, cuando se evapore todo, habrá cosas que perdurarán por nuestras formas de entender y de trabajar, ¿no? Y bueno, y aquí os queríamos, bueno, aquí tenía un par de añitos menos, ya se nota también, y bueno, ¿no? Aquí os contaba, perdona, Ima, que te dé la espalda, pero bueno, sí, no, aquí, sí, nada, aquí lo que os quería contar era un poquito, pues cuando hablamos de investigación y desarrollo y qué es meterse en un laboratorio, pues muchas veces no nos metemos tampoco en un laboratorio porque tampoco tenemos en un laboratorio, pero para nosotros el día a día y nuestra forma de entender la peluquería, por eso digo aquí que mezclamos disciplina con experimento para crear intereses estéticos con el fin de mejorar a cada persona estilo y personalidad. Lo que pensamos y partimos de la base de que cada individuo, cada persona es única. Entonces muchas veces el asesoramiento que hacemos en H-Motion es totalmente personalizado. ¿Qué quiere decir con ello? Que el champú que le ha ido a Ainara bien, seguramente con el mismo problema yo pues no me vaya bien. O la ropa que a ella le queda bien o que le queda genial porque tenemos unas formas, un carácter, una identidad. Y bueno, vamos, aquí contaba pues lo que contaba mi colega Iman, que en 20 años de profesión hemos presentado pues varias colecciones, colaborando prensa, televisión, salones propios, trabajando con diferentes firmas de peluquería y con destacados estilistas. Tenía una chuleta preparada, pero no sé por dónde puede andar, creo que está por allí. Y cuando digo diferentes, creo que es que son de mencionar, porque como firmas como Rizos, que son una multinacional impresionante, firmas como Expression, unos amigos que han venido de trabajar en una firma de peluquería y han creado algo único, ¿no? Es una gente que no tiene salón de peluquería y investiga y desarrolla, y bueno, yo lo cuento muy general para que soñemos un poquito todos despiertos en este mundo. XXL, grandes firmas que si algún día os metéis en Google y ponéis solamente peluquería España, os van a saltar. Bueno, aquí tenemos lo que es H-Motion en estado puro, ¿no? Aquí faltaría mi colega Lur, que desde el principio que monté también Lur Martínez, donde tiene el centro de estética Ainsabel, debajo del rascacielos, donde le pega de narices. Lur viajó también conmigo las primeras veces, ¿verdad, Lur? Que hicimos en Barcelona, fue, ¿cómo se llama? Bueno, en el Parque Ferial, vamos, que hay en todas las ciudades, en el Excel Exhibition Center. Allí pues realizamos nuestro H-Motion, ¿no? Realizamos la primera, un flash de imagen es sacar 6 modelos con vestuario, maquillaje, con música, y hicimos para la firma Matrix, si no me equivoco, ¿no? Sí, pero bueno, somos la cara más visible. Y ahora empezaremos a ver los trabajos que justo en la entrada, este es el primer trabajo cuando desarrollamos la segunda colección en el 2006, que esto fue
fue una gozada, la verdad, porque solo de pensarlo me pongo súper nervioso. Porque fue, cogéis el baúl de los recuerdos, de ropa, no sé si en algún caso le quitaría algo a la ma o así, ¿te falta algo a ma? O... no sé, pero sí que en aquel momento fue como la parte de arriba del Corte Inglés, la que está, ¿no? Que tiene todo a 5 pavos, a 5 euros, tú llegas allí y quieres buscar algo, no pillas nada, ¿no? Pero, y juntamos un montón de ropa, y me acuerdo con un colega y amigo de Asier La Raza, el cual desarrollamos una de las imágenes, y esta imagen llegó hasta Latinoamérica. Cuando tú mandas estos trabajos a prensa sin ningún tipo de lucro, simplemente es porque quieres darte tu publicidad. Y fijaros qué inocencia, ¿no? Yo voy a mandar algo a una revista y si lo publican es que no me van a cobrar nada. Claro, a nivel de marketing, bien, ¿no? Porque todo vale una pasta. Y esta imagen del 2006, no sé lo que consideraréis o lo que veréis por ahí, pero es una imagen que tiene 11 años y hoy en día cualquier pasarela y cualquier sitio vais a ver esas inspiraciones tan brutales, ¿no? Y aquí tenéis la portada, y de hecho está esa revista ahí en la entrada, justo la tiene Igor de frente. y bueno, vamos pasando un poquito, vamos a ver otra de las portadas, que ya no me acuerdo muy bien, ¿no? Cuando fue, 2008, 2009, vamos dándole un poquito, vamos a ver un poquito de diferentes imágenes, justo la que tienen Juncal y Yane ahí detrás. Ambiguity, Attraction, lo de atrás es el carrusel de Donostia. Vamos dándole un poquito. Aquí tenemos a mi compañera Eli y a María, mi prima, y esto es como, yo considero la peluquería, cualquiera de los que estamos aquí sabemos que un cocinero se ha vuelto una estrella de rock, ¿verdad o mentira? Verdad. ¿Verdad o mentira? Verdad. Bueno, pues han trabajado muy bien entre ellos, han sido colegas, han apostado entre ellos. Habrá cosas que no compartan, lógicamente, yo tampoco lo comparto con ellos y estoy todos los días, pero hay cosillas que ¿cómo lo has hecho? Pues te da lo mismo como lo he hecho. Dale al lío, ¿no? Pues sí, son cositas que vamos, también es de nombrar, Aisea Ranz de Urrechu, ese vestuario. Essence es la primera colección que desarrollo dejando mi antigua firma. Kaixo. Claro que sí. Un placer. Igualmente. Nos vemos en Cibeles. Qué grandes. Y bueno, H. Moison es la primera colección. De hecho, la inspiración que le está realizando ahora, fijaros Josu si se la sabe, que le está poniendo el collar de pinchos y nosotros a María no le hemos puesto el collar de pinchos. Es que lo frío, soy un Soria y entonces ahí. Y bueno. Sí, vergüenza, sí, hombre. Bueno, María, la tenéis aquí en prensa, este trabajo salió en la revista CC Magazine. Es una de las revistas que llega también hasta Latinoamérica. Y bueno, aquí hemos trabajado, no sé si os habréis fijado, seguramente que la gente de profesión lo hubiera captado, ¿no? Hemos trabajado para esa colección, fíjate qué inspiración, nos inspiramos en las bueno, más que nadadoras son las que hacen gimnasia, sí, en el agua, ¿no? Que utilizan cola de pez, se le llama. Pero nosotros hicimos la nuestra, porque la cola de pez yo la cocía y no me quedaba bien. ¿No te acuerdas, Irati? ¿No te acuerdas? Sí, y bueno, diferentes texturas. Hemos trabajado, fijaros, esas facciones también de mi amiga, ¿cómo se llama? Mevis. Mevis es he podido trabajar además con diferentes personajes, con diferentes caracteres, con modelos pakistaníes, con modelos africanas, con modelos... ahora mis mitólogos, ya os hablaré al final del último viaje que he realizado a Varsovia, en Polonia, donde me lo han facilitado la firma L'Oréal, una de las firmas que tengo mucho que agradecer porque durante, ya no me acuerdo los años que son, pero siempre hemos compartido espacio y momentos y me han dado mucho y creo que también pues, de alguna manera les voy aportando
sensaciones y vivencias en el mundo de la peluquería. Pero bueno, y aquí este trabajo es de mi compañera Ivana Cuñado, donde realizó, pues, las trenzas están muy de moda ahora, ¿no? Más deshechas, menos deshechas. Y toda esta fantasía, ¿cómo la trasladamos? Pues la trasladamos creo que todos los sábados ahora, ¿no? La trasladamos en el salón y en vez de hacer las trenzas tan agresivas, tan abultadas o tal, pues lo que hacemos es simplificar y mandamos a las personas y a la gente a las bodas pues con carácter y con identidad y sobre... ¿Va todo bien? Yo soy... Y sobre todo con... Sí. Bueno, este es un trabajo también muy... pero que tranquilamente podría salir en un thriller, ¿no? Tranquilamente en una película, tranquilamente saldríamos corriendo si nos saldríamos sábado a la noche, ¿no? Unas trenzas, ¿y cuántas horas estuviste haciendo las trenzas? 3 días. Vale. El vestuario que veis aquí, perdón, ¿podemos...? Sí, un segundito simplemente, retroceder, si se puede. Bueno, el vestuario es el que llevaba la modelo María, el que habéis visto de entrada. Es un vestuario, son prototipos. Esos vestuarios se han utilizado solamente y exclusivamente para nuestra colección. Es decir, H-Motion hemos conseguido que nos hagan el vestuario exclusivamente solamente para nuestras colecciones. Para ello también nos juntamos, por decirlo, en una mesa redonda y es donde intercalamos de diferentes opiniones. ¿Me voy explicando o está siendo...? No, porque si no me levanto y... Perfectamente. Vale, entonces sé que suena chino, pero los cocineros no, juegan con las texturas, juegan con las formas, los volúmenes, las sensaciones, los sabores, ¿no? Tú vas a comer a un buen restaurante y cuando te estalla la comida no solamente estás, me sabe a tal o a cual, creo que vas palpando, ¿no? Es como la buena música, la buena música cuando suena, oyes al batería, la guitarra, al bajo, tal. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? ¿No? Sí. Vamos, vale. Bueno, y aquí lo que os contaba, ¿no? Cuando salió el proyecto Varsovia, que fue en diciembre, en enero del año pasado, tengo la suerte de pertenecer a una gran firma como L'Oréal, ya no solamente como equipo artístico, que sí forma un grupo artístico, pero es que es acojonante. Es un grupo artístico donde la mayoría somos 5 peluqueros y 3 de ellos somos vascos. Mikel Jaimerena, un gran amigo, de Elizondo, Edurne Senosiain de Pamplona, una crack. Luego está el Maño, Eduardo. Luego está mi gran compañera Patricia Robel. Algo descomunal. Es como hablar, no os voy a decir Arzac en el mundo de la peluquería, pero increíble. Si vais a Huelva, ni lo dudéis en iros a cortar el pelo o haceros unas raíces, haceros algo Patricia Robel. Es alucinante, colores. Es un salón de 400 metros cuadrados con 2 plantas donde un viernes a la tarde te montan un conciertito. ¿Vas a ir a Huelva, Anne? Anima, ¿no? ¿Conoces a Patricia Robel? ¿No le conoces? ¿No? ¿Estuvisteis en la Fashion Week? Sí, pero no. No, te acordaste de nosotros. Contigo me quedé impactada. ¿Sí? Sí. Guay. No, pero sí, algo exquisito. No sé si me he dejado alguno. Patricia Robel, de Mikel, bueno. Y esto se llama, señoras y señores, peluquería de autor. O sea, venid a visitarme cuando queráis, hacer lo que queráis, pero nosotros lo que realizamos es peluquería de autor. Peluquería de autor no tiene por qué cobrarte 200 euros. Simplemente lo que vamos a hacer es sudar y poner empeño para sacar el máximo partido a cada persona. ¿Me explico? Perfectamente. Están todos. Entonces, es una forma, para nosotros no es complicado, a ver qué es lo que le hago a Paque hoy, o qué es lo que le hago a Juncal, o qué es lo que le hago a Ainhoa Zumarra, que ganas te tengo. O qué le hago a Maya, o qué le hago a Reyes, o qué le hago a Mati, o qué le hago a Monse, o qué le hago a Irma. Para nosotros es por instinto, es nuestra forma de trabajar. Es un instinto, nosotros no nos entrenamos para ello, sí nos entrenamos para mejorar, pero es nuestro concepto y nuestra filosofía. Y de repente, pues bueno, los peluqueros, los tiburones estos de oficina que yo digo, se dan cuenta de que la peluquería tiene mucho que ver con la filosofía de la cocina. Yo por eso cuando le oigo hablar a Arzac, le digo a mi niña y todo, que te calles.
porque... Naira, porque es una verdadera gozada, ¿no? Oír verdaderos profesionales gozar de su trabajo y disfrutar de ello, ¿no? Disfrutar de ello porque al final se nota. Y bueno, creo que toda esta chapada que os estoy dando, porque ahora después de esto lo que vamos a hacer, vamos a ponerle, Miquel, si te parece, un par de vídeos donde vais a poder ver, no os vamos a enseñar un vídeo de más común como podéis ver en la tele, sino vais a ver un vídeo de H-Motion con carácter, identidad, que creo que es algo que nos caracteriza y que se hace en la peluquería. Vamos a ver, no sé si primero vamos a poder ver Armagedona. Armagedona, quisiera contar que es un vídeo realizado por todas las personas de Urrechu y Zumárraga. Creo que, ¿verdad? Si me equivoco, Irati y Joana, ¿no? De mencionar es Josu Maroto, que no nos libramos de él. Íñigo Esbelza, que hizo la producción exquisita. Armagedona. Joseba, Santi Rodríguez, un gran fotógrafo. Mira, tenemos aquí en Azpeitia, aquí al ladito, Santi Rodríguez. ¿Conocéis a Santi Rodríguez, Zumárraga? ¿No? Es exquisito, es un fotógrafo. Si estáis alguna por casaros la primera, segunda o tercera vez, no dudéis, por ahí levantan la mano, no dudéis en Santi Rodríguez, es algo exquisito, algo exquisito. No hay foto de Santi que veamos que... Bueno, os voy a dejar con el vídeo de Armagedona, y este vídeo ha servido el año pasado en la pasarela Mercedes Fashion Week, en la pasarela en Cibeles, en el IFEMA, el fin de semana que se realiza en el Salón Look. Es un vídeo corporativo. Y luego dejamos otro vídeo. Romper un poquito los tabús, ¿no? El típico pelo suelto de niña súper mona con su castaño claro, que nos encanta el color chocolate, nos encanta, pero y esos labios de rojo carmín que son ideales y tal, pero intentamos investigar un poquito más para luego, simplificando todo eso, tener diferentes herramientas de trabajo. Una vez llegado a este punto, llevo ya 13 años, 15 años con el nuevo salón, y ahora mismito estamos en plena evolución. En plena evolución, desde que creé H-Motion, ha sido yo, a la hora de crear H-Motion mis dudas eran todas. Me tocó vivir un ciclo personal, profesional muy difícil, pero no obstante, gracias a mi familia, gracias a amigos, gracias a mis clientes, gracias de alguna manera a todas aquellas personas que han creído y que siguen creyendo en lo que hacemos y en la forma de vida que llevamos, pues en 3 años de vernos estar dando masterclass en un Logroño, en el hotel Encina Rioja, que por cierto está muy bien, de repente nos entran y nos dicen que quieren que presentemos una de nuestras colecciones en la High Fashion Night, que es un gran evento que hace L'Oréal, y es uno de los eventos que se hace el fin de semana. Está, mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Lo podéis ver en YouTube. Fue la bomba del ¿Sí? certamen, la bomba. Sí, ¿no? Sí, ¿Este año estuviste? No, el año ya... Este año hicimos también sí, otra bomba. Este año no he podido. Sí, por Vale. eso, pero este fue la bomba del certamen, porque estuve ahí todo el mundo. Sí. Pues el resto fue inferior, en todos los sentidos. Vaya tela, es que ricasco. Mira el de tu
tierra, mira de tu tierra, como Sí, mira de tu pues, tierra, ya lo he visto. Escarricasco, escarricasco. Maravilloso. La verdad no, disfrutamos mucho, fue muy duro porque... Diferente, nuevo, Sí, bueno, al final texturas, formas, colores, ¿no? Contaba ella Diversidad. la festa amarilla, la primera que era amarilla. Sí, además, ahí, imagínate qué polémica, porque María la firma Loreano. con la que colaboramos no tenía amarillo, Claro, ya sé y yo. yo el amarillo me lo llevaba en el bolsillo. Era un amarillo de dos movidas, ¿no? Porque te enfrentas a muchas cosas que, oye, dices, no me saques esto, que luego los clientes me van a solicitar el tono este, ¿y qué les dice el comercial de esa marca? El ¿no? matiz, Pues, el matiz. el matiz, ¿no? Te lo dije que era un 9. Ya, Un 9. Un 9. Sí, bueno. Es que lo más grande que puedo decir aquí es que el vestuario lo hizo una familiar mío que se llama, es una tía mía, Santi Barreros. Es un vestuario inspirado en la diseñadora Itziar Ibargüen. Itziar Ibargüen ha sido una joven diseñadora de Bilbo, la cual ahora ya voló y hace prêt-à-porter. Nos inspiramos en su colección, de hecho le compré toda su colección, no sé para qué, porque yo no me pongo vestido así, pero ahí la tengo en casa y nos viene muy bien para diferentes desfiles. Y luego pues aquí a mencionar todos los bocetos que Josu, porque con Josu voy trabajando durante todo el año, ¿no? Bien sea el día 24 de diciembre o el 31 también trabajamos nosotros. Vamos, son días que, ¿no? Los bocetos, ¿verdad? Josu, como los trabajamos, ¿no? Como su forma de interpretar mi trabajo. Es fácil trabajar con Josu porque él interpreta. Yo le digo por teléfono, le digo, mira el volumen o la textura, y él me lo manda por correo, y lo que estoy viendo es que supera con creces. Le digo, ya me lo estás poniendo difícil, porque... No, pero aquí, por ejemplo, pues de mencionar otra vez todo, ¿no? El estilismo de Santi Barreros, de Ordicia, maquillaje de Lur Martínez, de Orrechu, en el equipo HMOI son Joana Cuñado, Irati Urrate, la música, Joseba, en el otro lado está José, mi primo Joseba. Y fue alucinante porque llegamos allí con chalaparta. El tema de la chalaparta, claro, es que, joder, ¿cómo viene Madonna? Contrata un grupo de chalaparta y el resto de artistas y gente que se dedica, ¿no? Yo que se voy a decir que en Saspi, Gatibu, tío, meter chalaparta, meter algo, que ha venido Madonna y se los ha llevado de gira. Y dijimos, pues vamos a, ¿no? Te sientas con todo el equipo, porque para mí es súper importante la opinión de Joana, de Irati, de Lur, de Miquel, de Josu, de Íñigo, ¿no? Porque a veces voy ciego, de mi amigo Iván, ¿no? Que es una persona que a nivel personal pues me ayuda muchísimo, ¿no? Es un poquito el encarrilarme muchas veces. Entonces, a veces sueñas despierto y tienes que tener mucho cuidado. Y aquí la verdad que hicimos un evento, fijaros la modelo, no me acuerdo cómo era. Ana no era Ana. Ana era Andrea, puede ser, ¿no? Era Andrea, la portuguesa. Pero bueno, ¿no? Y llegamos... Andrea la portuguesa. Andrea la portuguesa. María la portuguesa. No, pero bueno, no, al final, que muchas veces vemos de estas cosas, ¿no? Y dices, el diseñador es de Barcelona, la maquilladora es de Madrid. Por suerte hoy en día sí que mira, y vuelvo a retomar esa, porque joder, si hemos hecho lo difícil, podremos hacerlo fácil. Lo fácil, pues por ejemplo, la colección de Varsovia, me acuerdo perfectamente cuando teníamos los bocetos. Josu, ¿te acuerdas de los bocetos que te pedí para Varsovia? Para Varsovia, yo toda la documentación que mando, no crees que esto se aprueba así como así, la miran gente que está en oficinas, gente que controla de marketing, de comunicación, de educación, departamento de educación, departamento de marketing, es una historia, y cuando ven eso dicen, ostras, interesa, vamos a contar contigo, pero hay mucho que mandar, te mojas mucho, ya se me ha ido el hilo. Yo puedo Bye. parar de vuelta. A ver, que yo voy, pero... Vale, ¿cómo han sido las colaboraciones de vestuario, por ejemplo? Bye, mira, iba a contar ello, ¿no? Bueno, ahora mismo sí quiero decir, es que si no reviento. Ahora, he colaborado, me dijo L'Oréal, somos 5 compañeros y por X motivo no lo... Al volver de Varsovia y de preparar los bocetos me dicen, ¿qué diseñador de ropa necesitas?
Claro, a Chuleta nadie nos gana, dije, Amaya Arzuaga, ¿no? Conocemos a Amaya Arzuaga, más o menos de oídas y tal, es de las nuestras, pero pues Amaya Arzuaga es que ya no hace. Amaya Arzuaga ha dejado de hacer, ahora hace vino. Sí, pero bueno, las colaboraciones, como bien decía Colima antes, las colaboraciones, al final, amigos, amistades, el entorno en el que me muevo. Pero por ejemplo has dicho antes que compraste toda la colección. Sí, de Itziar Ibarguren sí, porque me encapriché de ella. Vale, y eso te lo pagaste tú. Sí, Vale. lo mismo que he pagado todo el banquete de atrás. Sí, No, sí. quiero decir que en un momento dado hay veces que yo qué sé, L'Oreal o lo que sea te apoya con el vestuario, No, pero no. no. Hasta ahí no llega. En 20 años aquí voy a cada perro. Vale. Muchas veces es que ni me interesa, Ya, porque yo no quiero que este trabajo sea arcade para L'Oreal. ya. Este trabajo es Vale, H. Moison, este vale. trabajo es Joana Cuñado, Vale. Zuni, Bestea, ¿sí? Vale. Entonces, a veces no. Entonces, claro, aquí entramos en un comercio. A la hora de comerciar con L'Oreal, tú ten en cuenta que hoy por hoy, bueno, no lo puedo decir porque hay cámaras, pero no lo puedo decir. Luego te lo digo, luego hablamos. Luego bebemos. No lo puedo decir. Y luego, has dicho otra cosa también, que 13 años en el salón y tal, y No, hace... llevo 20 años en el salón. El domingo hago 20 años que monté la peluquería. Pero has dicho que hace 3 años o así, plas, pegaste el salto. Sí, pero el salto lo pegas teniendo una trayectoria. Sí, por supuesto. Una trayectoria de atrás. Es, por ejemplo, te voy a hablar, me tomo la confianza que haya cámaras, te voy a hablar de los Expression, que es Expression, Jorge Marco y José. Ellos han trabajado para la firma Rizos, los conocisteis, como directores artísticos del salón, y luego ellos llevaban un... Claro, sí, son hijos de Manolo. eso es. Como Joder, hijos de Manolo, Manolo. joder, Manolo, un beso, Manolo. Qué grande. Y Manolo, Sí, terrible. Sí, que das el salto después de una trayectoria, ¿no? Sí, pero hay una progresión. Entonces, Sí. es... al final tú vas, lo que te digo, ¿no? Nos vamos conociendo, tú colaboras conmigo, yo colaboro contigo. Van surgiendo esas amistades, ese entorno. Yo me pongo con Itziar en contacto, le presento unos trabajos a Itziar los ve. Yo voy con documentación de primera mano, no voy con 4 fotitos, yo voy 4 fotos más 2 portadas de revista, la revista Tocado y la revista CC. Claro, la tía también está saliendo a flote, pues también le interesa, ¿no? Meterse en batalla, no sé, es una de las formas, ¿no? Vale. Todo viene de atrás, ¿no? Te he dicho Sí, los Expression porque han trabajado en Rizos, ellos han conocido una peluquería en estado puro y de ahí... Pero bueno, las colaboraciones, pues tienes que poner mucho de tu parte. Sí, la pregunta era, ¿qué crees que hizo que dieras ese salto? Te lo digo tras las cámaras. Uy, vamos a poner No, bueno, son 20 años de profesión, 20 años donde la evolución ha sido constante, donde tienes que ser una persona muy inquieta. Me ha tocado llorar mucho, pero también me quedo con la parte buena, que es la de reír y la de disfrutar, y es la que me aporta para tirar esto para adelante. La situación de ahora, pues seguimos colaborando con grandes firmas de peluquería, con XXL, con más, es que tampoco puedo... No lo digas todo. Y bueno, de todas maneras, en todo momento, joder, me podéis parar, me podéis preguntar lo que queráis. Lourdes, bota. Bai. Hori, por ejemplo, Bai. hori prestatzeak zema denbora, ekipoari, zema denbora... Biegun. Hola, baina horretik, osea, hori A ver, lan hori fizikoki aurkeztea biegun, baina atzean hilabeteak. Uste dut lana honen atzetik egia esan urteak daude, zen hemen jokatzen dugu texturarekin, volumenarekin eta abarrez, eta behitu, si ves la profundidad es más oscuro, luego es más claro, pero unos 9 meses o así, el desarrollar el look total, ¿no? Lo que es una colección. No te marcas un objetivo. Ahora voy a hacer 20 años el domingo, y para el año que viene, el 2018, me voy a rodear pues, de gente que ha sido referente para mí, ¿no?
Y para ello, respecto a la colección, pues tengo entre manos una colección que es que no sé si me va a llevar 4 o 5 meses o un año, ¿no? La verdad que... Y para ello me voy a rodear pues, de peluqueros muy potentes y que para mí han sido referentes, ¿no? Y esperamos petarlo. Cuéntame, prima. Has comentado, os estáis moviendo por Europa. Sí, ahora por Europa, bueno, Europa del Este. Por Europa, os movéis por el Estado. Sí. ¿Y os habéis planteado hacer algo por aquí cerca? Sí. ¿Tu marca? ¿Vuelves a abrir la...? Sí, bueno, a mí me encanta trabajar en Donosti, me encanta trabajar en Bilbao, me encanta trabajar en Pamplona y en Vitoria. No me refiero a másteres. A trabajar, a hacer algún evento, alguna historia, hombre, ten en cuenta que cada... Donde vosotros podáis mostrar a nosotros cercanos... Sí, hombre, yo nada, yo no tendría ningún problema, fíjate, creo que tenemos auditorios bien chulos, viene en Zumárraga y viene en Urretxu, una puesta en escena, nosotros podríamos hacer una puesta en escena para no rayaros tanto como lo que hoy os estoy dando, de unos 50 minutos, una hora, lo que es un desfile de modelos, con su música, con su, en este caso, no me importaría, he hecho mucho de menos la chalaparta, no habría ningún problema, no habría ningún problema, lo que pasa que todo ten en cuenta que mover tanta gente, modelos, diseñadores, maquilladores, ten en cuenta que aquí somos, físicamente creo que hemos estado, no sé cuántos hemos estado en el equipo y más o menos, para preparar, y no estáis viendo nada, solo me estáis viendo a mí hablar, pero más la modelo, en un backstage nos podemos juntar unas 16, 22 personas para mover esto, más luego una gran marca, pero tranquilamente en un auditorio como el de Gainzuri, tranquilamente podríamos hacer 3/4 de hora de desfile. Y entretenidos, sin que yo hablaría prácticamente nada y veríais imágenes, ¿no? Estaría chulo. ¿Alguna otra preguntita? ¿Cuándo? Hombres. Es una buena pregunta, pero hoy por hoy la economía que disponemos y del tiempo que disponemos hacemos alguna cosa en hombre, pero no me siento a desarrollar una colección para hombre porque realmente no tiene luego, no repercute de una manera tan agresiva al mercado social, al mercado comercial como el mercado de la mujer. La mujer siempre está más abierta, le gusta más en líneas generales. El hombre, hoy por hoy, desarrollar una colección vale muchísimo dinero, muchísimo tiempo y hoy por hoy no me veo... Mira, mi amigo Miguel Jiménez, el de Elizondo, estos están, digamos, hacen colecciones de hombres, de caballero. Y es ideal, no me importaría, igual para el año que viene, igual Pati te sorprendo y una de las imágenes ves un cookie, ¿no? Un chico, pero no repercute de una manera tan directa, ¿no? Al hombre. Eso no quita que oye, no sé si... ¿Te inspira igual? ¿Te inspira igual a la hora de crear una colección? No, ¿O no? no. Femenino más, que ya La está. verdad es que sí, me gusta... En el fondo, una vez de meterte, te metes. Sí, también puede ser uno de los factores, factores, ¿no? Pero bueno, estoy aquí interrumpiendo a mi que está haciendo la de San Quintín. Está terrible. Y bueno, sí que me gustaría, pues bueno, simplemente para ir finalizando, en el momento que estamos ahora, simplemente contaros lo que tenemos entre manos. No sé si Ima me quieres preguntar algo más o... No, me parece perfecto saber cuáles son tus proyectos a medio plazo. Sí, ahora mismito, mira, por suerte, la gran firma L'Oréal ha montado este año en la península, voy a decirlo así, en la península ha montado Color Tropi. Color Tropi es un evento a nivel mundial donde jóvenes promesas quieren pues llegar al punto en el que algunos nos encontramos ahora realizando colecciones, formaciones, desfiles, masterclass y etcétera, ¿no? Ahí hemos estado colaborando, he estado como coach para Landry Agrès, me apetece mencionarlo, es un peluquero es francés y está ubicado directamente, la ubicación la tiene echarme una mano, en Donosti, en el Buen Pastor. En el Buen Pastor, y ahí he estado de asesor, de coach, pero realmente no le he echado mucha mano porque el tío va sobrado. Pero claro, y ahí hemos estado apoyándole y mientras ellos hacían el concurso,
nosotros presentábamos, por ejemplo, yo junto a mi compañera Patricia Robert, presentábamos la colección de Varsovia. Varsovia, por ahí está la revista también. Y ahora para finales de año, ¿qué tenemos para finales de año? Para finales de año, ¿qué tenemos? Bueno, pues para finales de año nos toca viajar por el Mediterráneo, nos toca viajar por Bilbao, Valencia, Barcelona, Madrid. Tengo alguna cosita, vamos a dar masterclass de corte y color, vamos a hacer algún evento. Un nuevo proyecto que me ha surgido ahora con el apoyo de L'Oréal, que me lo han propuesto ellos, en concreto el departamento de marketing, Rosa Sevilla y demás. Voy a dar una formación sobre cómo realizar una colección. Ya os contaré a la vuelta porque nunca he dado una formación para cómo desarrollar una colección. Sí las he desarrollado, pero no he dado una formación. Estamos trabajando con el gran diseñador Eder Aurre, que me apetece también mucho mencionarlo. Eder Aurre es un chico de Portugalete. Si tenéis la oportunidad os metéis en Google y ponéis Eder Aurre. A todas las que estáis aquí, a todas, no hay nada, nadie se libra, todas vais a encontrar un vestuario que se asemeja, que os gusta, es un gran diseñador, creo que ahora está en Londres hoy mismo, está a punto de venir. Y él va a poner el vestuario para la colección esa que os he dicho, de como 20 años, aniversario y tal. Y bueno, como veis, pues tenemos diferentes objetivos, diferentes proyectos. También tenemos algo para el salón, cara invierno, nos gustaría darle un giro, un lavado de cara, donde realmente nos sintamos cómodos todos y sea un espacio, no solamente el hecho de que coñazo me voy a cortar el pelo, vamos a tirar 2 horas, sea un sitio pues donde vayáis y os lo paséis a gusto. Si por mi parte, si no hay ninguna otra pregunta, súper agradecido. Me he agradecido al Ayuntamiento de Urretxu, a Kulturetxea. Me ha encantado daros la chapa de esta manera. Luz, Irati Urrate, Joana, Mikel Forma. Ahora podemos echar unas copitas, comer algo y si sobra algo, pues casi que... ¡Qué ricasco! ¿Dónde es?